No veo cómo Dios no se apiada de tanta gente que sufre en vano. Porque si se sufre y se alcanza, no hay mal. Pero sufrir ciegamente, sufrir en un hueco, en una sin salida, he sufrido, pero he tenido mi paraíso. Aquí está todo. Jorge Luis Borges creía que el final dice más de la vida de una persona que la vida misma. Es ahí, cuando todo está a punto de acabar, que un destino se manifiesta en términos de cobardía o valentía, de furor o indiferencia, de milagro u oprobio. Esta clase de pensamiento, además de dar como resultado los increíbles cuentos del escritor argentino, dio también documentales, entrevistas y lecturas empobrecederas. La Wikipedia particularmente es un reservorio interesante de biografías truncas donde el interés radica más en finales trágicos y abusos de sustancias que en la importancia de una vida. Octavio Paz dio quizá con la clave cuando afirmó que los poetas no tienen biografía, su obra es su biografía. Pero ¿qué hacemos con los poetas malditos? Con aquellos que en su literatura volcaron su vida y su vida fue una carga poética. ¿Cómo hacemos para atravesar las que yo creo que son barreras para entender de qué se trató una vida? ¿Qué hacemos con entrevistas como las que siguen? Cuéntanos, ¿tú has consumido drogas alguna vez? ¿Para ti la locura es un momento de inspiración? ¿Cuál estado te gusta más, permanecer en la locura o permanecer en la realidad? El medio ambiente que tú manejas es como muy bohemio, de pronto la gente consume droga o trasnocha mucho. No. ¿Tú piensas que, por ejemplo, la droga ha podido contribuir mucho a tus episodios de locura? Cuéntanos un poco, aparte de esa alucinación con James Bond, ¿qué otra alucinación has tenido? Cuando se habla de Raúl Gómez Hattin, el gran poeta colombiano, hay ciertas palabras que parecían ser insoslayables y las van a ver en cada uno de sus documentales y textos. Locura, drogas, esquizofrenia, abandono, centros psiquiátricos, marginalidad. A veces la vida de los autores opaca su obra, distraen la atención de sus textos y la centran en una sucesión de datos que provoca una atracción mórbida. Sin embargo, se pueden proponer otras aproximaciones, tanto a la obra del poeta colombiano como a su vida. Yo quisiera proponer otras palabras claves, como amigos, entrega, la poesía como conjuro, compañía, ternura, que, como veremos más tarde, son tanto o más explicativas, iluminadoras de ese organismo que son sus poemas. Es más, el rechazo, la indigencia, su propia excentricidad y vagabundeo los transformó mediante su poesía en valores. Incluso la rabia y los enojos del pasado pasaron por este filtro perceptivo de los versos. Gómez Hattin fue un escritor que le dio suma importancia al punto de vista. Siendo un escritor de anécdotas, sabía que no es lo mismo cómo se cuentan las cosas. A diferencia de lo que parece decir su vida disipada, pocos autores fueron tan observadores como él. Y lo interesante no está en los detalles que encuentra, sino en cómo se aproxima. Se acercaba con calidez, y para ello utilizó, sin embargo, dos elementos que al principio dan la sensación de distancia, que fueron las máscaras y las metáforas. Su sistema perceptivo, el modo en que era afectado por lo que lo rodeaba y el modo que tenía de afectar mediante sus poemas, se valía de estas herramientas. Dejen que me explique. La identidad es una gran metáfora. No solo los poetas, también los chamanes, los religiosos,
Los verdaderos educadores, los magos, lo tuvieron en cuenta. Las metáforas funcionan como mecanismos de transformación y a veces incluso de éxtasis. Sirven para salir de lo mismo, para salir de uno mismo. Si esto puede ser también aquello y aquello otro y eso de más allá, entonces no hay nada fijo. La asociación lleva a que los referentes se desarmen. Arthur Rimbaud, el poeta francés a quien Hatin adoraba, llegó a decir: yo es otro. Y Baudelaire, otro de los poetas malditos, habló del bosque de símbolos por donde paseamos, donde se cantan los transportes del alma y los sentidos. Si la identidad es pura metáfora, entonces es la excusa perfecta para asociarse, identificarse juguetonamente, seducir. Es una gran fuerza de atracción. Una imagen llama a otra, un recuerdo llama a otro. La disolución de la identidad idéntica a sí misma en una pluralidad de personajes, de voces, de afectos y entregas. En su poesía hay espejos, es cierto, pero hay amigos, y hay más amigos que espejos. Para poder mostrar mejor esto, quisiera que veamos un poema suyo en detalle, que se llama Ellos y mi ser anónimo. Ellos y mi ser anónimo. Es Raúl Gómez Hatin, todos sus amigos, y es Raúl Gómez ninguno cuando pasa. Cuando pasa todos son todos, nadie soy yo, nadie soy yo. ¿Por qué querrá esa gente mi persona, si Raúl no es nadie, pienso yo? Si es mi vida una reunión de ellos, que pasan por su centro y se llevan mi dolor. Será porque los amo, porque está repartido en ellos mi corazón. Así vive en ellos Raúl Gómez, llorando, riendo y en veces sonriendo, siendo ellos y siendo a veces también yo. Muchas gracias. Una de las primeras cosas que sentimos al escuchar este poema son sus palabras repetidas. Son muchas que hacen un juego de ecos, de rimas, de rememoraciones, como para que no nos olvidemos de que son las oposiciones y las identidades lo que le dan el carácter. Van sumándose los diferentes modos de decir yo, de referirse a uno mismo y a su relación con los demás. Frente a la ausencia de puntuación, nos encontramos con un énfasis de la entonación. Y si prestamos atención cuando se siente que las oposiciones y tensiones llegan a un punto límite, Hatin las resuelve no mediante la puntuación, sino mediante la entonación. Será porque los amo. Si el poema empieza siendo una especie de poema conceptual, donde se juega entre lo que es uno y lo que son los demás, lo que es alguien y lo que es nadie, a mitad del poema hay algo que se resuelve. La identidad y la oposición, la dicotomía y unidad dejan paso al amor. Si hacemos un seguimiento de los verbos, vemos la clave en el título, Ellos y mi ser anónimo. El verbo ser está conjugado un montón de veces dentro del poema, al punto tal que parece ocupar casi toda la espacialidad del mismo. En la estrofa final es donde aparecen más verbos, donde esa especie de asfixia frente a las oposiciones le da espacio a otro hacer, a la expresión, el llorar, el reír, el sonreír. Así el poema se distiende. El verbo ser va armando este juego de espejos, donde Raúl Gómez por un lado, sus amigos por el otro, mi persona por un lado, ellos por el otro. Y llega al final no para pasar como venía diciendo antes, sino para vivir en ellos. Por eso ese verso, será porque los amo, es central. Amo es el único verbo conjugado por la primera persona y gracias a él, al amor, se da lugar no a la exclusión de las oposiciones, sino a la inclusión de repartir, de vivir en ellos. Su poesía es conjuro, consuelo y palabras de aliento. En ese sentido uno puede también pensar que el poema está más vale dicho
antes que escrito, como un acertijo o una adivinanza que primero plantea un problema y luego lo resuelve. Esto no es el ser o no ser de Hamlet, este no es el no soy nadie de Pessoa, no es el yo es otro de Rimbaud. No es nihilista en absoluto. No es, hacia el final del poema, un conflicto si están ellos. No importa quién sea quién si están ellos. Es el triunfo de la compañía. Si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí? Si están ellos, también debo estar yo. No siento realmente que haya una disolución del yo, sino del conflicto. En su poesía el conjuro, el consuelo, la mirada compasiva están muy presentes, lo que me lleva a pensar que él la pensaba como antídoto, como cura. Porque en medio de todo esto, no olvidemos, está siempre la soledad latiendo. Y para el poeta vagabundo, para el poeta de la calle, lo extraño es confirmar que nadie habla solo, por más que lo esté. Porque en el espejo siempre hay otro. Al final del lenguaje siempre hay alguien, siguiendo con su yema la hoja mal impresa. Así es como el poeta vive en ellos, es decir, en nosotros, es decir, en los lectores, que ahora sí, como Baudelaire, somos sus hermanos. La teoría de las correspondencias de los simbolistas franceses pretenden explicar el mundo, encontrar parecidos para no perderse y poder luego explotar ese bosque de símbolos, darle o sustraerle encanto y luego aprovecharlo. En Hating la metáfora destensiona, resuelve conflictos que consuelan al ser perdido en la locura. Su relación con el mundo no es la de nombrarlo, no transforma el mundo en lenguaje, sino los sujetos que lo viven. No es la incomprensión el problema ahora, no es entender, sino cómo vivir, con intensidad, dionisíacamente, juguetonamente. No es el nihilismo a lo Woody Allen, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness. La falta de sentido del mundo. Raúl Gómez Hating dice, hay dolor, entonces ¿qué hacemos con él? Tampoco se le acaba el problema de la traducción, no le interesa comunicar sus emociones, trasladarlas del plano de lo espiritual al plano del lenguaje. Hating no da recomendaciones, no está por encima de nadie, sabe reírse de sí mismo. Es un hedonista sin folletos. Él no quiere vender nada, él no dio con la clave de la existencia. Él quiere ponerse en relación, relacionarse, comunicarse, armar circuitos afectivos, dar con la electricidad de los afectos, de los recuerdos, por más que duelan. Soy un dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago. Frente a los rechazos, su poesía es constante invitación. Frente a los insultos, a las malas palabras, su poesía es conjuro. Frente a la soledad, su poesía es compañía regocijada. Frente a la locura, su poesía es una apuesta por el sentido y el contrasentido. Frente al vagabundeo, su poesía es insistencia en la amistad. Frente a la indigencia, su poesía es entrega, entrega y más entrega. Frente a las internaciones, su poesía es resguardo expansivo. Frente al abandono, su poesía es observación compasiva. Para mí la poesía, la vivencia de ella es ensoñación, un sueño diurno cerca al sol.